Bueno, después de haber visto el video, pudimos apreciar una mano sosteniendo un balón o una pelota desde una altura determinada. En nuestro caso, la altura es de 1,65 metros. La mano suelta el balón o pelota, haciendo que ésta sea atraída hacia el suelo en aproximadamente 1,25 segundos. Gracias a la gravedad. El valor de la gravedad en Cali es aproximadamente de 9,67 metros por segundo al cuadrado. A continuación se explicará cómo es el comportamiento de esta partícula en dos gráficas distintas, en la gráfica de posición versus tiempo y en la gráfica de velocidad versus tiempo. Bueno, ahora empezamos con el análisis de la gráfica de posición versus tiempo. En la gráfica de posición versus tiempo se puede notar que presenta una tendencia parabólica, lo cual nos quiere decir que la partícula tiene una aceleración constante. Además, la semiparábola que se forma es cóncava hacia abajo, lo que podemos inferir que su aceleración es negativa. La fórmula que le corresponde a dicha gráfica es una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, o más conocida como la ecuación cuadrática. A continuación, seguirá mi compañera Juana exponiéndole sobre los datos obtenidos. Datos obtenidos. Los datos obtenidos a partir de la gráfica de posición versus tiempo son los siguientes. A con un valor de menos 4,88 y una incertidumbre absoluta de más o menos 0,21. B con un valor de 7,81 y una incertidumbre de más o menos 0,45. Y C con un valor de menos 1,27 y una incertidumbre absoluta de más o menos 0,23. Cabe destacar que de estos datos obtenidos solo el valor de A y su incertidumbre van a ser utilizados para realizar los cálculos posteriores, pues el valor de A equivale a la aceleración que presenta nuestra partícula. A continuación, mi compañero Iván explicará de una manera más detallada el por qué solo se utilizarán estos valores. Los valores de los ajustes. Primero que todo declaramos la aceleración como un valor constante y a su vez negativo. Vamos a utilizar la ecuación de la posición que nos dice que la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado es igual a la posición en la que se encuentra nuestra partícula. Lo que hacemos en Capstone es utilizar la ecuación cuadrática, ya que la ecuación de la posición no la encontramos ahí. Lo único que tenemos que hacer es utilizar la A como la aceleración, la B como la velocidad inicial y la C como la posición inicial. Lo único que tendríamos que hacer aparte de esto sería que la A va a ser igual a la aceleración sobre 2. Más simple, podemos decir que 2 veces A va a ser igual a la aceleración. Esto lo podemos denotar a continuación, ya que en nuestro trabajo nos dice que la A vale menos 4,88 metros sobre segundo al cuadrado, y esto al multiplicarlo por 2 nos da menos 9,76 metros sobre segundo al cuadrado, que es un valor más aproximado a la gravedad. Cálculo de incertidumbre y error. Como mencioné anteriormente, para realizar los siguientes cálculos vamos a utilizar el valor obtenido de la aceleración, que es igual a menos 9,76 metros sobre segundo al cuadrado, y su incertidumbre absoluta, que es más o menos 0,21. A partir de estos datos podemos calcular la incertidumbre relativa, la cual nos indica qué tanta exactitud tiene nuestra medida. Esta se calcula dividiendo el valor de la incertidumbre absoluta entre nuestro valor medido, que es la aceleración, y esto multiplicado por 100, lo cual nos da el resultado de menos 2,15%. Para calcular el error absoluto y el error relativo, vamos a utilizar un valor de referencia que será el valor de la aceleración gravitacional, que es igual a menos 9,77 metros sobre segundo al cuadrado. Para el error absoluto, el cual nos indica el grado de aproximación y calidad de nuestra medida, vamos a restarle al valor de referencia nuestro valor medido, que es igual a la aceleración, y esto nos da un resultado de menos 0,01 metros sobre segundo al cuadrado. Para el error relativo, el cual nos indica de manera porcentual el error que se está cometiendo, vamos a restarle al valor de referencia el valor medido, esto sobre el valor de referencia, y todo multiplicado por 100, lo cual nos da un resultado de 0,1%. Bueno, a continuación seguimos con el análisis de la gráfica de la velocidad versus tiempo. Viendo con detenimiento la gráfica, podemos inferir que tiene una tendencia lineal, es decir,
que se asemeja a una línea recta. En este caso, la velocidad disminuye con respecto al tiempo. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que a medida de que el tiempo aumenta, la velocidad disminuye. De esto podemos concluir que la aceleración es constante y negativa. Pero bueno, ¿por qué negativa? Porque su pendiente es una recta descendente, que significa que es negativa, como la podemos ver aquí. La fórmula que le corresponde a dicha gráfica es una ecuación de la forma y igual a mx más b, o más conocida como ecuación de la recta. A continuación se va a presentar la interpretación de los datos obtenidos por mi compañera Valeria Cárdenas. Los datos que se obtuvieron a partir de la gráfica de la función lineal anterior son m, que es igual a menos 9,72 con una incertidumbre absoluta de 0,52, y b, que es igual a 7,89 con una incertidumbre absoluta de 0,54. Como decía mi compañera anteriormente, se puede ver que la aceleración, que está representada con la pendiente m, es negativa. La tabla también nos muestra el coeficiente de correlación, que está representado con r, que es de menos 0,984. Este es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. Continuando con los valores de los ajustes, a continuación con la velocidad, vamos a decir, al igual que el anterior, que la aceleración va a ser un valor constante y a su vez negativo. Vamos a utilizar la ecuación de la velocidad, que nos dice que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad en la que se mueve nuestra partícula. Lo que hacemos en Capstone es igualarlo o asemejarlo con la ecuación de la recta, que nos dice que m por t más b va a ser igual a y. En este caso y va a ser la velocidad. Tenemos que m va a ser pendiente, que se puede relacionar con la aceleración, t va a ser tiempo en las dos ecuaciones, y la b, que es el punto de corte, va a ser igual a la velocidad inicial, que es en donde corta cuando el eje del tiempo vale 0 en y, o sea en la velocidad. Esto lo podemos mirar en la diapositiva que tenemos aquí, y podemos mirar la relación que tienen estas dos ecuaciones. Ahora les voy a explicar cómo sacamos el cálculo de incertidumbre y error de la gráfica velocidad con respecto al tiempo. Todos los cálculos son a partir de la aceleración, que vamos a llamar a, con un valor de menos 9,76 metros por segundo al cuadrado. Primero tenemos la incertidumbre absoluta de A, que según la tabla de datos es de más o menos 0,52. Por otro lado, la incertidumbre absoluta de A es sacada dividiendo la incertidumbre absoluta entre la aceleración y multiplicando esto por 100, dando como resultado menos 5,35%. Para calcular el error absoluto y relativo, se tiene que usar la gravedad. El error absoluto se saca restándole a la gravedad la aceleración, y esto nos da menos 0,05 metros por segundo al cuadrado. El error relativo se saca restándole a la gravedad la aceleración. Después esto dividiéndolo entre la gravedad otra vez y ya multiplicando todo esto por 100, lo cual nos da 0,51%. En conclusión, respecto al laboratorio realizado, obtuvimos que los valores de la aceleración que nos dio en las dos gráficas, posición versus tiempo y velocidad versus tiempo, se aproximan al valor de la gravedad, que es de 9,77 metros sobre segundo al cuadrado. Se esperaba exactamente que nos diera el mismo valor, pues una partícula que está sometida a caída libre, la única influencia que hay sobre ella es la fuerza gravitacional. Sin embargo, en nuestro experimento nos dio un valor muy aproximado, pues esto sucede debido a que hay factores que influyen en la caída de nuestra partícula, como por ejemplo el aire y la posición geográfica, es decir, la altura con respecto al nivel del mar. Y sin nada más que decir, muchas gracias por su atención.